estaba más a gusto entre robots que entre humanos. Le parecía que los entendía mejor. Es más, los entendía tan bien que no sorprendía que se hubiera dedicado profesionalmente a ellos. Una mujer de actitud fría y temperamento fuerte, pero indudablemente poseedora de un intelecto y una astucia sin comparación en su tiempo. Susan Calvin es un personaje recurrente de los relatos de robots de Isaac Asimov. Robopsicóloga, era llamada a resolver los más complejos problemas que se ocasionaban a causa de inestabilidades dentro de la psique de los robots. Susan nació el año 1982. Curiosamente, el mismo año en que Lawrence Robertson formó la US Robots and Mechanical Men Corporation, empresa que acogería a Susan profesionalmente en un futuro. Era la época previa a la existencia de los motores hiperespaciales. Los robots todavía no habían sido presentados al público como máquinas accesibles, hasta la creación del cerebro positrónico por la US Robots. A sus 20 años, Susan Calvin formaría parte de la comisión investigadora psicomatemática ante la cual el Dr. Alfred Lanning de la US Robots presentó el primer robot móvil equipado con voz. Un armatoste grande y de apariencia torpe, pero que podía razonar y comunicarse con las personas. Susan no pronunció una sola palabra en aquella ocasión. Era una muchacha fría, sencilla e incolora, que se defendía contra un mundo que le desagradaba, con una expresión de máscara y una hipertrofia del intelecto. Pero mientras observaba y escuchaba, sentía la tensión de un frío entusiasmo. En 2003 se graduó de la Universidad de Columbia y se empezó a dedicar a la cibernética. Y aprendió a diseñar cerebros positrónicos. A sus 26 años se doctoró en filosofía y empezó a trabajar en la US Robots en el nuevo campo de la robopsicología. Su maravillosa capacidad de comprender tanto las capacidades como las limitaciones del cerebro positrónico la llevó a resolver los más complejos problemas relacionados con ello. Y ahorrar a la compañía muchos problemas y mucho dinero. Durante la época en la que vivió, la industria robótica despegó y ayudó a la civilización humana a expandirse por el sistema solar. Aunque, curiosamente, el uso de robots en la Tierra estaba muy limitado por la ley, salvo ciertas restricciones. En cambio, el uso de robots en la minería espacial y en proyectos especiales, como en la investigación del viaje hiperespacial, era común. Y lo que sostenía económicamente a la industria robótica. Un robot tenía una mente maravillosa. Era capaz de razonar y hablar con cualquier ser humano. Podía aprender muchas cosas, a utilizar maquinaria o sobre física y matemáticas, por ejemplo. Y lo hacía mucho más rápido que cualquier humano. Los robots, además, tenían cuerpos resistentes y poderosos. Eran tanto mental como físicamente superiores a los seres humanos. Sin embargo, les servían sumisa y obedientemente. Todo ello debido a las 3 leyes de la robótica, que exploramos a detalle en otro video. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer todas las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes vayan contra la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, con tal de que dicha protección no vaya en contra de la primera o la segunda ley. Estas leyes se encargaban de proteger a los humanos, pero habían casos en que las mentes robóticas sufrían descompensaciones tan severas que necesitaban ser analizados por alguien que pudiera comprenderlos. Ahí es donde entraba Susan Calvin en escena. En el relato Esclavo de Galeras, Susan ayuda a la US Robots a ganar una demanda interpuesta contra ellos por un profesor de una universidad donde trabajaba el robot EZ-27, también llamado Easy, que revisaba textos académicos para encontrar errores de tipografía, gramática y puntuación. El demandante pedía una indemnización de $750,000 por daños y perjuicios ocasionados por el robot en cuestión, quien había sido acusado de alterar radicalmente la versión final del último libro escrito por el demandante, el cual había sido publicado, y a causa de los cambios, había afectado casi irreversiblemente la reputación del autor. Easy no podía decir su versión de los hechos porque, según descubrió Susan, el profesor demandante le había ordenado a Easy que no hablara. Si Easy revelaba que fue el mismo profesor quien estropeó la versión final de su libro, este perdería su trabajo y caería en desgracia. En otras palabras, un humano sufriría daño.
Finalmente, gracias a los conocimientos de Susan y la habilidad del abogado de la compañía, la verdad se descubriría. En otra ocasión, en el relato Pequeño Robot Perdido, fue llevada a una base militar de investigación en un asteroide, donde se enfrentó al reto de localizar a un robot NS-2, Néstor, a quien un ingeniero etéreo con quien trabajaba en un lapsus de enojo le insultó y le dijo que se perdiera. Néstor, obedeciendo la orden literalmente, se había colado a un depósito de 62 NS-2 recién llegados. El problema se agranda por el hecho de que ninguno de los robots NS-2 tenía número de serie, lo que los hacía exactamente iguales. La carencia de marcas distintivas en los robots NS-2 se debía a las características de la investigación que se desarrollaba en la base. El desarrollo del viaje hiperespacial. Allí, los ingenieros en algunas ocasiones se exponían a radiación perjudicial al ser humano, pero por poco tiempo, por lo que no llegaban a sufrir daño realmente. Sin embargo, los primeros robots que se utilizaron no podían evitar correr a quitar a los ingenieros del peligro, a pesar de que se les explique que la breve exposición a ese tipo de radiación no les dañaría. Por ello, la US Robots, sin consultar la opinión de Susan Calvin, fabrica a los NS-2 con una primera ley modificada, omitiendo la segunda parte de la misma. Susan se encontraba especialmente preocupada por los posibles peligros de tener un robot con esa característica. Argumentaba, por ejemplo, que Néstor sería capaz de dejar caer un objeto pesado sobre un humano sin incumplir la primera ley. Sin embargo, una vez soltado el objeto, el robot ya no sería el medio activo, solo la fuerza ciega de la gravedad haría el daño. Así que el robot podría cambiar de idea y limitarse a no actuar, permitiendo que el objeto cayese. La primera ley modificada se lo permite. En consecuencia, el peligro potencial de un NS-2 era muy preocupante. Y adicionalmente, Susan, después de entrevistar varias veces a todos y cada uno de los NS-2, empieza a suponer que el robot perdido ha desarrollado un complejo de superioridad, porque a pesar de que se les ordenó a todos los robots que digan la verdad, cuando eran interrogados, todos negaban ser el robot perdido, lo que significaba que uno de ellos mentía deliberadamente. Me temo que su motivación ya no es simplemente seguir órdenes. Creo que se está convirtiendo en una necesidad neurótica de superar a los humanos. Es una situación enfermiza y peligrosa. Después de varias pruebas, Susan da con la solución. Les dirían a todos los robots que un peso grande caería sobre un humano mientras ellos observan en fila. Pero también les comunicaron que un campo de radiación se activaría si trataban de llegar al humano para salvarlo. Radiación que destruiría sus cerebros positrónicos. Al conocer la información, todos los robots argumentaron que no tenía sentido destruirse a sí mismos si de todas maneras no iban a ser capaces de salvar a esa persona. Y era justo eso la clave del plan de Susan. Al momento de hacer la prueba, Susan misma se ofreció de voluntaria. Cayó un objeto sobre ella, que de todas maneras sería desviado a último momento para no dañarla, y se activó un campo de radiación a su alrededor. Los robots, contemplando lo que ocurría, se mantuvieron quietos. A excepción de uno. Empezó a correr y se detuvo en seco. En ese momento, Susan le apuntó con el dedo y le ordenó fuertemente que se acercara a ella. Con mucha dificultad, el robot obedeció a la doctora Calvin mientras el resto de los N2 eran retirados del recinto. Estaba ya a unos pocos metros y podían escucharse las quejas del robot sobre cómo un simple y débil amo lo había derrotado, mientras él era inteligente y fuerte. Sin previo aviso, el brazo de metal del robot salió disparado hacia Susan y ésta sintió la presión sobre su cuello. Nadie debe encontrarme. Ningún amo. Pero de repente, Susan cayó al suelo y el robot junto a ella, mientras unos hombres la socorrían. Después le explicarían que habían inundado la sala de rayos gamma durante 5 segundos, lo que había destruido el cerebro positrónico del robot perdido. Pero, ¿por qué había caído el robot perdido en la trampa? La respuesta la explicó Susan. El robot estaba tan seguro de su superioridad, de estar un paso adelante de los humanos, que había omitido que fueron justamente los humanos quienes lo entrenaron para trabajar en la base y le habían enseñado a diferenciar distintos tipos de radiación.
mientras que los robots recién llegados solo podían percibir si había radiación o no, pero no de qué tipo. Así que cuando Susan estaba sentada frente a ellos y el objeto pesado cayó sobre ella, la radiación que la envolvía eran solo inofensivos rayos infrarrojos. El robot perdido sabía que eran inofensivos, pero los recién llegados no, así que se levantó de golpe, como esperaba que hicieran los demás, obligados por la primera ley. Un misterio más, que era resuelto por la brillante Susan Calvin. Finalmente, se retiró de la US Robots en 2057, aunque permanecería como una consultora ocasional para la compañía. Murió a la edad de 82 años. No conocemos los motivos específicos de la desconfianza continua de Susan Calvin por los seres humanos, pero no era una mujer desprovista de sensibilidad. Después de todo, dedicó su vida a proteger, en su capacidad, a aquellos que ella consideraba los más vulnerables. Los robots. Nobles y sin ambiciones, a excepción de algunos casos. Y quizás era eso lo que Susan más apreciaba de ellos. En el relato, Evidencia, cuando le preguntaron, ¿son los robots tan diferentes de los humanos?, respondió, hay varios mundos de diferencia. Los robots son esencialmente honrados. Y eso es todo por este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido así. Mi nombre es Giar y hasta el próximo video.